quiero hablar no de que estamos solos, porque una cosa es estar solo y otra cosa es la soledad. Son dos cosas diferentes. Podemos estar solos, vivir solos y no vivir en soledad. Yo hace 9 años y medio que vivo sola, pero no vivo en soledad. Entonces hay una diferencia ahí, la cual es escogida por nosotros, si nosotros queremos vivir en soledad, si queremos vivir solos, pero no en soledad. Entonces, yo estaba buscando algunas definiciones y la palabra soledad en el griego tiene el significado de desolado, de asolado, de aislado, de arruinado, de destruido, de separado, de confinado. Da la idea, a mí cuando leí esta definición, me dio la idea de, ¿vieron cuando uno ve las películas policiales, que a mí entre paréntesis me gustan, y ve que aíslan a un preso por mal comportamiento, por demasiado peligroso, y lo tienen confinado en un lugar chiquitito, que no puede estar nunca conectado con la realidad? Ahí le tiran la comida, ahí le dan sus cosas. Esa idea me vino a la mente cuando leí esta definición. Porque una cosa es estar aislado, desolado, y otra cosa es asolado. Asolado es una cosa completamente destruida. Ustedes llegan a un lugar asolado cuando ha pasado un terremoto, ha pasado una inundación, ha pasado una guerra. Y ven ese lugar y piensan, esto está asolado, está destruido. Ahora la psicología nos da otro ejemplo de soledad. Y dice que es una ansiedad provocada por separación, pérdida de contacto cercano y sentido de pertenencia. O sea que la persona que está en soledad está separada y no tiene pertenencia con nadie, o sea, no se vincula con nadie. Y esto me llevó a pensar algo. Nosotros elegimos vivir solos o en soledad. Pero cuando nosotros elegimos vivir en soledad por nuestra propia voluntad, porque eso es propia voluntad de decisión, estamos acarreando la obra del enemigo con su espíritu de soledad en nuestra vida. Y estamos permitiendo que él, a través de esa soledad, haga daño a nuestras vidas. Y hay distintos tipos de soledad, ¿no es cierto? Muchas veces son reales y otras veces no son reales. Por ejemplo, cuando una persona se siente en soledad y piensa que no la comprenden, piensa que nadie la ayuda, piensa que nadie quiere estar con ella, va a un grupo y no se puede integrar al grupo. Y a veces no se puede integrar porque ha sido su decisión, a pesar de que esa persona no lo entienda en ese momento. Hay otra soledad que puede venir por la pérdida de un ser querido. Pero vivir en soledad cuando perdemos un ser querido es propia decisión. Y eso estoy convencida. Porque la palabra de Dios me lo dice. Y ahí es donde vamos a ir. Y también hay soledad cuando perdemos la pareja, cuando nos divorciamos. Y yo siempre les enseño a mi célula, un divorcio es peor que una viudez. Porque un divorcio es un fracaso. Una viudez es algo que está bajo la soberanía de Dios. Entonces yo siempre he pensado que un divorcio debe de ser peor que una viudez para sobrellevar. Y está la soledad, ¿saben? Hay una soledad que a mí me vino a la mente cuando estudiaba este tema, y es la soledad de los adolescentes. Los adolescentes
son las personas que piensan que nadie los comprende, que nadie los entiende. Cuando ustedes le preguntan algo a un adolescente, me dice, vos no me entendés, no te pones en mi lugar, nadie me ayuda, todo me sale mal. Esa es la contestación del adolescente, porque por eso se llama adolescente. No tiene su carácter formado, no tiene su personalidad formada. Miren, me acordé, pensando en esto, de la primera vez que hablé en público dando la palabra. Tenía 13 años en un grupo de adolescentes y yo elegí el Salmo 27. Porque era mi sentir en ese momento. Fíjense, yo era hija única, tenía todo lo que quería, pero yo sentía que nadie me entendía. ¿Y saben qué pasaje elegí? Porque mi padre y mi madre me dejaron, con todo tú, Señor, me recogerás. Pero no era una realidad en mi vida, yo lo sentía así. Por eso a veces, cuando me acuerdo de ese día, entiendo a los adolescentes. ¿Y saben una cosa? Muchos de nosotros nos comportamos como adolescentes, buscando la soledad. Nadie me entiende, nadie me comprende, nadie se pone en mi lugar. Y cuando alguien quiere aconsejarlo, dice, sí, vos me decís esto porque vos no lo has vivido. Pero vamos a ir a la palabra del Señor ahora. Vamos a ver en la vida de Elías, que fue un hombre que estuvo en soledad. En Primera Reyes, capítulo 19, del 2 al 4, vamos a leer lo que Elías sentía y lo que le pasó a Elías. 2 al 4 y luego vamos a leer versículo 10. ¿Qué nos dice? Entonces Jezabel me mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Fíjense ustedes, Elías acababa de hacer uno de los milagros más poderosos que Dios hizo a través de él. Mató a un montón de sacerdotes de Baal y consumió el fuego, el altar que no habían hecho consumir ellos. Y él tuvo miedo, se sintió solo, se sintió que nadie estaba con él y no se acordó que el milagro que Dios había hecho lo podía hacer con él para que Jezabel no lo matara. Salió corriendo y huyó. Ni al sirviente quiso llevar con él para que no le molestara en su angustia. Y fue a un lugar desierto. Y a pedirle a Dios que le quite la vida porque no podía enfrentar esa situación. Y no se acordó del milagro que Dios había hecho. Y que había utilizado su vida. Lo había utilizado a él para el milagro. Y se sintió en soledad. Eso es soledad. Olvidarse de que el Señor tenía el mismo poder que había tenido hace un ratito. Y que Jezabel era un instrumento de Satanás para atemorizarlo a él. Eso es soledad. Es sentirse destruido, es sentirse abandonado, es sentirse aislado. Ahora, ¿de quién fue la decisión? De Elías. De Elías fue la decisión. Y eso no le quita el valor poderoso que tuvo su vida y su ministerio. Pero nos da el ejemplo que no debemos seguir.
porque para eso la Biblia deja esto escrito. Dios después lo levantó a su presencia en un carro de fuego. Qué maravilla, ¿no? La obra que Dios hace a pesar nuestra. Esa es nuestra esperanza. Y otro ejemplo típico que tenemos es David. David en la cueva de Adulam. David, que era perseguido por Saúl porque tenía envidia de él y quería matarlo para que no le quita el reino que Dios ya había puesto sobre él desde jovencito, desde niño. Y él tenía miedo y huyó a esa cueva para que no lo mataran. Y él en ese momento escribió uno de los salmos más hermosos. Vamos a leer 2 versículos. Salmo 142, 3 y 4. Salmo 142, 3 y 4. Saben que están teniendo Cuando me problemas. siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. Vaya donde vaya, mis enemigos me han tendido trampas. Busco a alguien que venga a ayudarme, pero a nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará. A nadie le importa un bledo lo que me pasa. Ahora, ¿a quién fue a pesar de que él se sentía solo? Buscó ayuda en el Señor, ¿no es cierto? Confesó al Señor la soledad que él sentía y le buscó para que le ayudara. Por eso está relacionado con el otro salmo que yo le cité fuera de contexto en mi oportunidad. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Señor, tú me socorrerás. Y nunca vamos a sufrir soledad. Y en el otro ejemplo que encontré fue en Lamentaciones. Jeremías, un profeta de Dios que tuvo que tener un ministerio muy especial. No ser apoyado por nadie. Él estaba profetizando a Judá que iba a venir la destrucción a Jerusalén. Y nadie le escuchaba. Todos seguían su vida. Y él clamaba solo porque Dios lo había puesto para eso. Y nadie le escuchaba. Nadie lo acompañaba. Y él tenía una angustia tremenda por el pueblo porque sabía que la promesa de Dios se cumplía. Y escribió en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, del 20 al 24, su sentir en ese momento. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Hermosa esperanza que tenemos, ¿no? Jamás el Señor nos deja solos. Jamás nos deja en soledad. Y eso tenemos que tenerlo presente siempre en nuestras vidas. Pero depende de nuestra propia decisión. Si yo busco su compañía, si yo quiero tener su compañía, si yo amo su compañía, Él va a estar conmigo. Y yo siempre le digo a mis nietos, alguien se va a creer en mi vecindario que yo estoy sola. Porque yo salgo al patio y converso con el Señor mientras veo mis plantas. Voy al fondo y converso con el Señor. Y lo hago en voz alta porque me siento acompañada con Él y sé que me está escuchando. Y eso hace que nunca me sienta en soledad. Nunca me sienta en soledad. Es hermoso poder buscarle a Él. Y hay un ejemplo dos ejemplos grandes, aparte del Señor Jesús,
tocaron mi corazón buscando en la palabra. Y está fuera de cronología el ejemplo de Moisés, porque tendría que haber estado antes. Pero en Números 11, 14 al 17, vemos lo que sentía Moisés y lo que hizo Moisés. Y saben que esto, junto con el ejemplo de Pablo, aparte del de Jesús, por supuesto, me hace acordar muchas veces a la situación de pastores, de líderes, que hay momentos que aunque están con mucha gente, se sienten solos en la carga que tienen que llevar. Y a veces la carga es muy pesada. Y las personas no se dan cuenta que puede sentirse solo. Y eso es lo que le pasó a Moisés. Escuchen lo que dijo Moisés. Solo no puedo soportar a todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. Si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria. Entonces el Señor le dijo a Moisés: reúne delante de mí a 70 hombres que sean reconocidos como ancianos y jefes de Israel. Llévalos al tabernáculo para que permanezcan junto a ti. Yo descenderé y allí hablaré contigo. Tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos también. Llevarán la carga del pueblo junto contigo y de esa manera no tendrás que soportarla tú solo. Ahí está el secreto. Ir al Señor a pedir ayuda y consejo. Por eso en nuestra iglesia hay muchos líderes, aparte del cuerpo pastoral, porque saben que necesitan gente que Dios haya puesto para ayudar, para no estar en soledad. Por eso nosotros nunca tenemos que olvidarnos de orar por nuestros pastores y líderes, porque a veces la carga es muy dura. Y ahí tenemos el ejemplo de Moisés, pero él le pidió al Señor en su angustia: estoy tan mal, estoy tan cargado que querría morir porque no sé qué voy a hacer. ¿Cómo voy a hacer con esto? Si yo no lo puedo solucionar, mejor que me muera y que venga otro que lo aguante. Supongo que esa era la mente que él tenía, pero el Señor lo había escogido a él. A pesar de todos sus fracasos, a pesar de todo lo que había pasado, Dios pensó en él y estuvo 40 años preparándolo para ponerlo ahí. Entonces el Señor tenía la respuesta. Y Moisés fue al Señor a clamar, no a ningún otro lado. Saben, en esas cosas no hay hijos, no hay esposos, no hay amigos que puedan solucionar la situación. Solo el Señor cambia la soledad. Solo Él puede hacerlo. Y solo en Él podemos buscar no estar en soledad. Vamos al Nuevo Testamento. Y saben que en el Nuevo Testamento la palabra soledad no se usa. No aparece la palabra soledad como tal en el Nuevo Testamento. Pero hay una palabra que se utiliza, que van a ver ustedes, que significa lo mismo. Vamos a ver las dos partes que aparece esta palabra específicamente. Vamos a leer Marcos 1:45, Marcos 1:45. Pero el hombre hizo correr la voz proclamando a todos lo que había sucedido. Como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo entrar abiertamente en ninguna ciudad. Tenía que quedarse en lugares apartados, pero aún así la gente de todas partes seguía acudiendo a él. Mateo 23:37 al 39. Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios.
¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Primero nos muestra que Jesús iba a lugar apartados. Hay otras versiones que dice se apartó a un lugar desierto. Jesús comenzó su ministerio. ¿Dónde comenzó su ministerio el Señor? En el desierto. En el desierto, solo enfrentando a Satanás. Ahí comenzó Jesús su ministerio. Juan el Bautista estuvo mucho tiempo en el desierto solo, preparándose para ser el antecesor de Jesús, para anunciar su venida. La palabra desierto es la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento en lugar de la palabra soledad. Y si nosotros vamos a la definición geográfica de desierto, dice que es una zona geográfica de altas presiones constantes, lo que hace que no sea favorable para la lluvia y las precipitaciones. Cuando nosotros estamos solos, en soledad, ¿sentimos presiones? Y cuando sentimos presiones, buscamos la soledad. Buscamos estar solos. Es el mismo significado. ¿Cuántas presiones sentimos en la vida? Siempre, ¿no es cierto? Presiones económicas, presiones sociales, tentaciones del enemigo que nos acecha, presiones de carga con la familia que no sabemos cómo solucionar, enemistades que no sabemos cómo resolver muchas veces. Todas esas cosas causan presión en nuestra vida. Estamos en un desierto que no recibe lluvia. Hay momentos que no recibe lluvia. Pero el Señor buscaba estar solo, en lugares apartados, pero no en soledad. Estaba con su Padre. Y ahí resolvía sus presiones. Ahí resolvía las cosas que eran tanta carga para Él. Él estaba cargando todas nuestras presiones, todas las presiones del mundo. Sí, las llevó a la cruz, pero también las cargó en su ministerio porque Él era ejemplo y no debía tener pecado. Y sufría las tentaciones y las presiones como las sufro yo y como las sufrí vos. Y si Él no hubiera triunfado, buscando el lugar desierto para estar con su Padre, hoy no estaríamos aquí. Porque Él triunfó teniendo las mismas presiones que tenés vos y que tengo yo, pero sin pecado. Pero sintió la angustia, sintió la soledad, sintió el miedo, sintió también la bronca, pero la venció y no pecó. Sentir la tentación no es pecar, y Él las tuvo todas. Y es nuestra esperanza. Y después pensé en el Señor llorando sobre Jerusalén. Y me acordé de Jeremías, que clamaba y lloraba para que el pueblo se arrepintiera. Y hasta que no vino Nabucodonosor y destruyó todo, no lo entendieron. Y así pasó con Jesús, clamando por Jerusalén porque no escuchaba su voz. Lo seguían, sí, lo seguían muchos. Pero eso no quiere decir que aceptaran su palabra todos. Ahora, hay dos lugares donde Jesús sintió la mayor presión y estuvo solo. Estuvo solo con los que lo rodeaban, pero no estuvo solo sin su Padre en algún momento, porque después estuvo sin su Padre. Fíjense, cuando Él va a Getsemaní, Lucas 22, 40 al 46. Allí les dijo: oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló
y oró: Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. Fíjense ustedes, 3 veces nos cuentan los pasajes que Jesús se volvió para buscar a sus discípulos, que él creía que los estaban apoyando en oración. Y las 3 veces los encontró dormidos. Y acá dice que el Señor sudaba lágrimas de sangre. Y no es figurativo, es real. Saben que en la medicina se comprueba que cuando hay un estrés tan tremendo, los capilares superficiales de las glándulas sudoríferas se rompen y se puede sudar sangre. Está comprobado científicamente. Y eso es lo que le pasó al Señor. Sus discípulos, con los que había estado 3 años, no lo acompañaron en el momento de dolor. Y él sabía que estaba esperando la muerte y necesitaba apoyo para poder seguir adelante. Ahora, cuando él fue a la cruz, estuvo en soledad y clamó a su Padre. Mateo 27, versículo 4, 9 y 46. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa?, contestaron. Ese es tu problema. Está mal la cita, sí. A ver, está mal la cita. Busca, a ver, por favor, Marcos 14:50. Creo que me equivoqué de cita. ¿No es Marcos 14:50? Bueno, yo le voy a decir el texto. El Señor dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y expiró. Y ahí estaba abandonado y solo. Y estuvo abandonado y solo cuando lo vinieron a tomar preso, porque todos dispararon y se fueron a esconder. El único que no se escondió fue Pedro, pero era lo mismo porque después dijo que no era de ellos. O sea que él estuvo solo. Y sintió que el Padre lo había desamparado. Ahora, ¿por qué sintió eso el Señor? Porque Él tenía que cargar con todo nuestro pecado. Y tenía que vencer ese pecado y llevarlo en la cruz. Y se sintió desamparado y solo, como muchas veces nos sentimos nosotros. Pero Él dijo algo: porque ejemplo os he dado. Y el ejemplo es que cuando Él se sintió solo, buscó a su Padre y no estuvo en soledad. El otro ejemplo que conmovió mi corazón y que siempre me ha conmovido es el de Pablo. Les pido disculpas porque puse mal la cita de Jesús. Segunda Timoteo capítulo 4. Versículo 9, 10, 16 y 17. Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. ¿9 y 10? Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia.
Fíjense ustedes algo de Pablo. Estaba solo en la cárcel. Y había ido a la cárcel porque lo iban a matar. Pero el Señor tenía un propósito para él, para llevarlo ante el tribunal. Y si vamos a los versículos de la palabra, fíjense, a Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, no te olvides de traer el abrigo que dejé con Crespo en Troas. Tráeme también mis libros. Alejandro, el que trabaja el cobre, me hizo mucho daño, pero el Señor lo juzgará por lo que ha hecho. Cuídate de él, le dice a Timoteo, porque se opuso firmemente a todo lo que le dijimos, a todo lo que le enseñamos. La primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó. Todos me abandonaron, que no se lo tomen en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza, a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud, para que todos los gentiles la oyeran, y Él me libró de una muerte segura. Así que el Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará a salvo a su reino celestial. A Dios sea la gloria por siempre y para siempre. El mismo episodio que vivió Jesús lo vivió Pablo. Todos me abandonaron. Y en algún momento de nuestra vida nosotros nos sentimos así, como que si todos nos hubieran abandonado. Yo les voy a contar una pequeña experiencia personal que verdaderamente también era como la de mi adolescencia. Por eso yo digo que hay momentos en la vida que como creyentes somos adolescentes, porque pensamos que nadie está con nosotros. Cuando nació mi segunda hija, nació 10 días antes de lo que estaba la fecha. Y yo me desperté a las 2 de la mañana sintiéndome rara, pero no tenía ningún dolor. Entonces lo desperté a mi esposo. Vivíamos en esa época en Yerbabuena, donde vivo ahora, pero no había taxi, no había teléfono, no había ómnibus, no había nada. Y le dije a mi esposo, anda a la casa de tu papá y decirle que me venga a buscar porque la nena va a nacer. ¿Por qué me dice, tenés algo? No, pero yo sé que la nena va a nacer. Entonces mi esposo agarró la moto y se fue a la casa del padre para que el padre me viniera a buscar. Yo preparé a Carolina, la mamadera, todo. Y en el momento que le estaba dando la mamadera a Carolina, empecé a sentir que el bebé me empujaba para nacer. Entonces me acosté en la cama, encogí las piernas y golpeé la pared de mi vecino, que era medianera, y le digo, Mirta, anda a buscarlo a don Rodolfo que me venga a buscar. Era el vecino del fondo, que yo tenía mucha amistad con él y sabía que tenía auto. Él vino, yo salí con él, y cuando yo salía sale la otra vecina a acompañarme, me dice, la acompaño porque yo he atendido partos. Entonces vamos en el auto, íbamos como locos en el auto. Y yo había reservado la habitación para la semana siguiente en el Sanatorio del Sur, pero yo no llegaba. Así que busqué otro sanatorio que ahora no me acuerdo cómo se llama, que estaba en la calle Colón. Y ahí le digo, llévame ahí, le digo al vecino. Bueno, llegamos a la puerta del sanatorio y estaba la partera dejando la guardia. Entonces me bajaron del auto, me pusieron en un consultorio porque no llegaba a sala de parto y ahí nació mi bebé. Para esto, toda mi familia había estado sin dormir toda la noche buscándome, no sabían dónde estaba. Entonces, fíjense cómo sería la cosa, que mi marido lo habla a mi papá a las 3 de la mañana y le dice, como no le quería decir, no sé dónde está su hija, le dice, ¿están todos bien? Y entonces mi papá dice, este está loco, me llama a las 3 de la mañana para preguntarme si estoy bien, algo pasa acá. Bueno, la cosa que ellos estuvieron toda la noche sin dormir. Y al otro día era domingo. Había escuela bíblica a la mañana, culto, no era como ahora. Había reunión a la mañana y a la tarde. Y toda mi familia estaba involucrada en la actividad de la iglesia.
Entonces, mi esposo se fue temprano al sanatorio cuando se enteró dónde estaba y me acompañó un ratito y se tenía que ir porque era el director de la escuela bíblica. Y bueno, toda la mañana estuve sola. Y a la tarde ellos tenían actividad. Ellos no habían dormido en toda la noche. Así que a la tarde temprano también estuve sola todo el tiempo. Nadie me venía a ver, porque la familia de mi marido también estaban todos en la iglesia. Y yo empecé a llorar y decía, ¿cómo de venir a verme? Estoy sola. Y me agarró una angustia, un dolor. Y ustedes saben que esa angustia y ese dolor me duró mucho tiempo. Era como que tenía bronca porque nadie me había atendido. Pero miren qué cosa real. Es una actitud de adolescente, todo me dejaron solo. Y esa es la actitud que tenemos nosotros. A mí me costó elaborarlo. Pero, ¿saben una cosa? El Señor no solo nos dejó el ejemplo, nos dejó una promesa. Y las promesas no se cumplen por nuestra decisión, se cumplen por el carácter de Dios, porque Él no falla. Él es siempre igual. Y yo quiero, para ir terminando, que leamos Juan 14, 18. No sé si Pablito va a poder, pobre, porque anda lidiando con la compu. Vamos a leer. Saben que yo le pido ayuda a Pablito porque yo soy viejita, entonces si hago una cosa menos es de mucha ayuda. Juan 14, Juan 14, versículo 18. No los abandonaré, porque como a Gracias, huérfanos Pablo. vendré a ustedes. Seguimos leyendo versículo 18, 25 al 28. Les digo estas cosas ahora, mientras todavía estoy con ustedes. Pero cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Señor, ¿no? Y saben que yo encontré una versión que me gustó mucho, versión Messenger se llama, y dice: les digo estas cosas mientras aún estoy viviendo con ustedes. El amigo, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi solicitud, hará todo claro para ustedes. Él les recordará todas las cosas que les he dicho. Los dejo bien completos. Este es mi regalo de despedida para ustedes, paz. Yo no les voy a dejar en la forma que ustedes están acostumbrados. No les dejo abandonados ni solos. Así que no se entristezcan, no tengan miedo. ¡Qué promesa que tenemos en el Señor! De que Él nunca nos deja solos ni abandonados. Y que no nos va a dar la paz que estamos acostumbrados. Fíjense, me gustó esto que decía esta versión. Es una paráfrasis. La que están acostumbrados, la que siempre gozaron en el mundo que no es real. La compañía que no sirve. Yo te dejo un regalo único y mejor, que nunca vas a faltarte de paz y nunca vas a estar solo. Esa es la mejor promesa que el Señor nos puede haber dejado, porque solos no podemos. Hace un rato cantamos esta canción. Yo no voy a ningún lugar porque no voy a llegar si no voy con vos. Solos estamos en soledad. Por eso en este día tenemos que elegir
¿qué vamos a hacer? ¿Estar solos en soledad o solos en su compañía? Y a veces es muy bueno estar solo. Es muy bueno estar solo cuando estamos conversando con el Señor. Necesitamos estar solos con Él. Él nos dio el ejemplo de que estamos con Él para no estar en soledad después. Y saben, cuando nosotros buscamos al Señor y su compañía, Él nos da las personas que necesitamos, porque Él sabe mejor que yo lo que necesito y sabe mejor que vos lo que necesitas. Entonces Él te va a dar la persona adecuada para que te hable en esa necesidad, para que ore con vos en esa necesidad, para que te acompañe en ese momento, porque tú la buscaste con Él. A veces buscamos personas que nos aconsejen lo que nosotros queremos oír, y a veces no es lo que el Señor quiere que oigamos. Y saben, yo cuando pensé, estudiando hace unos meses este tema, pensé en aquellas personas que hacen cualquier cosa por no estar en soledad. Aceptan cualquier compañía por no estar en soledad. Y a veces es mejor estar solo, como dice el refrán. Porque cuando nosotros aceptamos cualquier cosa por no estar en soledad, no buscamos con el Espíritu de Dios, con su guía que Él nos ha dejado y que no nos ha dejado abandonados. Miren, yo he visto ejemplos de mujeres y de hombres que se ponen en pareja con cualquier persona por no estar en soledad y sufren más de lo que sufrían cuando estaban solos. Eso es un ejemplo. Y eso es muy triste, porque cuando nosotros buscamos a las personas adecuadas a solas con el Señor, Él nos da lo mejor que tiene, no la escoria que nosotros elegimos. Así que tenemos que aprender a estar solos para bendición de nuestra vida y buscar la compañía que Dios tiene para nosotros. Para cada momento adecuado, Él elige a alguien. Miren, yo siempre digo, el Señor siempre me manda un ángel cuando estoy en dificultad, porque yo siento como que esa persona que viene es un ángel del Señor para sacarme de un apuro. Nunca estoy en soledad. Así que gracias a Él, y le damos gloria por esa promesa que Él nos dejó. No les voy a dejar lo que están acostumbrados, les voy a dejar lo mejor, la paz y mi compañía. Que el Señor les bendiga.